Mi hermana Paula siempre fue la difícil de la familia. No quiero sonar cruel, pero si tuvieras una hermana como la mía, me entenderías. Desde pequeñas, ella era la rebelde, la que hacía berrinche por todo, la que manipulaba a mis papás con lágrimas falsas y amenazas de me voy de la casa cada vez que no se salía con la suya. Yo, en cambio, era la que obedecía, la que sacaba buenas calificaciones, la que ayudaba a mi mamá con los quehaceres y hacía lo posible por mantener la paz. Por mucho tiempo me creí la afortunada por ser la madura. Pero con los años entendí que, en esta familia, ser la responsable solo significa que a ti te va a tocar arreglar el desastre de los demás. Todo comenzó hace 2 años, cuando Paula terminó su relación con un tipo con el que llevaba varios años. Un hombre igual de tóxico que ella, la verdad sea dicha. Peleaban todo el tiempo, rompían y volvían como si fuera un juego, y cuando finalmente él la dejó de forma definitiva, Paula se desmoronó. Me llamó llorando, diciendo que no tenía a dónde ir, que no quería volver a casa de nuestros padres porque no la entendían y que necesitaba tiempo para reordenar su vida. Yo, tonta como siempre, le ofrecí mi casa. Vivía sola desde hacía unos años. Había comprado una pequeña casa con mucho esfuerzo, trabajando jornadas dobles, haciendo sacrificios, ahorrando hasta el último centavo. No era una mansión, pero era mía. Un lugar tranquilo, con un pequeño patio, una cocina funcional y 2 recámaras. Era mi refugio, mi rincón de paz después de una vida de cargar con responsabilidades ajenas. Pero esa paz empezó a desmoronar el día que Paula llegó con 2 maletas y un rostro de víctima profesional. Solo va a ser por unas semanas, me dijo entre sollozos. Te prometo que en cuanto encuentre algo, me voy. Y yo le creí. Le preparé el cuarto de huéspedes, le cociné su comida favorita, la dejé llorar todo lo que necesitara. Los primeros días fui paciente, la consolé, le di espacio para sanar. Pero pronto empecé a notar señales. Paula no tenía intención de buscar trabajo. Pasaba el día viendo series, comiendo lo que yo compraba, desordenando la casa y dejando sus cosas tiradas como si estuviera en un hotel. Cuando le insinuaba que debía empezar a ver opciones para independizarse, se hacía la ofendida, se encerraba en su cuarto, o peor, me decía que era una egoísta. ¿No que eras mi hermana? Me decía con los ojos llenos de lágrimas forzadas. Me estás echando cuando más lo necesito. Y yo, culpable como siempre, me callaba. El tiempo pasaba. Las semanas se volvieron meses. Paula empezó a invitar gente a la casa sin avisarme. A veces regresaba de trabajar y encontraba a sus amigas en mi sala, fumando, riéndose como si estuvieran en su propio lugar. En otras ocasiones, llegaba y todo estaba hecho un desastre, trastes sucios, comida en mal estado, toallas mojadas tiradas por todas partes. Le hablaba, le pedía que respetara, que ayudara con los gastos al menos. Su respuesta siempre era la misma, que estaba en un mal momento, que no tenía dinero, que yo no entendía lo duro que era para ella todo lo que estaba viviendo. Y quizás yo no lo entendía, pero sí sabía que esa situación ya era insostenible. Mis amigos me decían que la corriera. Que tenía que pensar en mí, que esa casa era mía, que no podía permitir que me faltaran al respeto en mi propio hogar. Pero la culpa me carcomía. Mis papás, aunque lo negaban, siempre tomaban el lado de Paula. Cuando les conté lo que pasaba, mi mamá me dijo: «Pero si es tu hermana, ¿cómo la vas a dejar en la calle?». Y mi papá, como siempre, se mantuvo al margen. Así que no contaba con mucho apoyo. Un día, ya harta, le dije a Paula que tenía que buscar otro lugar donde quedarse. Que la quería, pero que ya había pasado más de medio año y que necesitaba recuperar mi espacio. Fue como prender fuego a un campo seco. Paula se volvió loca. Me gritó que yo era una traidora, que la estaba abandonando como todos, que solo pensaba en mí. Incluso me acusó de disfrutar verla sufrir. «Tú siempre fuiste la favorita», me gritó, temblando de rabia. «Siempre te dieron todo. Ahora te toca a ti ayudarme». Yo me quedé helada. ¿La favorita? Yo. ¿La que siempre tuvo que limpiar los platos mientras ella hacía berrinche porque estaba cansada? ¿La que nunca se enfermaba para no preocupar a mamá? ¿La que tuvo que renunciar a la universidad porque no había suficiente dinero,
¿y Paula necesitaba ayuda psicológica? No podía creer lo que escuchaba. Aún así, no la corrí. Le di un mes más. Pero lo que no sabía era que ese mes sería solo el inicio de algo peor. Porque lo que vino después fue el infierno. Pasó el mes que le di como plazo, y por supuesto, Paula no se movió ni un centímetro. Ni buscó renta, ni ahorró, ni cambió su actitud. Si algo, se volvió más descarada. Empezó a llegar más tarde, incluso algunos días no llegaba a dormir, y cuando le reclamaba, me contestaba con sarcasmo. «Ay, ¿y ahora también tengo que pedirte permiso como si fuera una niña?» Qué controladora, de verdad. Me sentía atrapada. Y lo peor era que nadie parecía darse cuenta del abuso. Yo era la mala si decía algo, la intolerante, la poco empática. Pero vivir con Paula se estaba volviendo una pesadilla silenciosa. Su presencia era una carga. Su energía, agotadora. Se apoderó de mi casa poco a poco, como una planta invasora. Al principio no lo notas, pero de repente, todo lo tuyo ya está cubierto por algo que no elegiste. Una tarde regresé de trabajar y encontré mi sala completamente diferente. Paula había reacomodado los muebles sin consultarme. Para que se viera más moderno, dijo con una sonrisa, como si me estuviera haciendo un favor. Se había deshecho de mi sillón favorito porque estaba viejo y feo. Cuando le reclamé, me respondió. «Ay, no exageres, era solo un sillón. Ya ni cabías bien tú sola en esa cosa. Relájate». Perdí la paciencia. Le grité. Le dije que estaba harta, que eso era mi casa, que no tenía derecho a mover nada, mucho menos a tirar mis cosas. Y ella, como siempre, se hizo la víctima. Qué triste, pensé que me estabas ayudando porque me querías, no porque ibas a estarme recordando todo el tiempo que es tu casa. Nunca me sentí más humillada en mi vida. Esa noche no dormí. Me sentí culpable otra vez, y eso me enfurecía aún más. ¿Por qué ella podía hacer lo que quería y yo era la que terminaba llorando? ¿Por qué estaba permitiendo esto? ¿Por qué no podía simplemente sacarla? Al día siguiente hablé con una abogada amiga mía. Le conté todo. Y me dijo algo que me congeló. Legalmente, si ella ha vivido más de 6 meses ahí sin contrato de renta, y tú le diste acceso voluntario, se puede considerar una especie de comodato verbal. No es que tenga derecho sobre tu casa, pero no puedes sacarla a la fuerza. Tendrías que iniciar un proceso legal para desalojarla. No podía creerlo. Yo la había dejado entrar por bondad. Por amor de hermana. Y ahora resulta que si quería que se fuera, tenía que demandarla. Me sentí traicionada a un nivel profundo. Y todavía más sola. Intenté una vez más razonar con ella. Le propuse que la ayudaba con el depósito de un lugar sencillo, o incluso que fuera con nuestros papás por un tiempo. Su respuesta fue una carcajada. ¿Y regresar a ese infierno? Ni loca. Aquí estoy bien. Tú ya viviste muchos años sola, ahora aprende a compartir. ¿A compartir? Con una persona que se adueña de tu espacio, que te falta el respeto, que no coopera con nada y encima te hace sentir culpable. Me hervía la sangre. Y más cuando la oía hablar por teléfono con sus amigas, contándoles que estaba viviendo con su hermana mientras se acomodaba, como si esto fuera algo temporal. Como si no llevara ya más de un año metida aquí, como si no se hubiera apropiado hasta del control remoto y del refrigerador. A veces, por las noches, me sentaba en mi coche, sola, sin rumbo, solo para no estar en mi propia casa. Me sentía exiliada en mi propio espacio. Como una extraña. Como si mi hogar ya no me perteneciera. Y luego venían los momentos pasivo-agresivos. Si yo no le compraba algo que quería, se enojaba y dejaba de hablarme. Si llegaba cansada del trabajo y no la saludaba con una sonrisa, me llamaba amargada. Si le decía que necesitaba paz, que quería estar sola, me gritaba que yo era una egoísta, que siempre me había creído mejor que ella. Tú no eres buena persona, solo lo pareces. Todo lo haces para que te aplaudan. Pero nadie te quiere, por eso estás sola. Eso me lo dijo una noche, sin siquiera estar enojada. Como si solo quisiera herirme.
Me lo dijo y se fue a dormir como si nada. Yo me quedé ahí, sintiéndome de pronto pequeña, frágil, como cuando era niña y Paula me empujaba frente a mis papás y ellos no decían nada. Ahí lo entendí, esto no era solo un problema de convivencia. Era una dinámica que venía de toda la vida. Paula siempre se había salido con la suya. Y yo siempre había sido la que callaba, la que cedía, la que aguantaba. Pero ahora era distinto. Esta vez estaba en mi casa. Mi espacio. Mi vida. Y no pensaba seguir permitiéndolo. Así que empecé a prepararme. Tomé fotos de todo. Grabé algunas discusiones. Guardé los mensajes donde ella reconocía que yo le había dado la casa temporalmente. Hablé con una mediadora. Busqué asesoría legal. Sabía que el camino no sería fácil. Pero también sabía que si no lo hacía ahora, ella se iba a quedar ahí para siempre. Porque Paula no conoce límites. Y yo, por fin, estaba aprendiendo a ponerlos. Comenzar a reunir pruebas para sacar a tu propia hermana de tu casa suena horrible. Y lo es. No te lo voy a romantizar. No me hizo sentir empoderada ni liberada al principio. Me hizo sentir como la peor basura del mundo. Era como firmar un documento que dijera, ya no puedo más contigo. Pero también era cierto. Ya no podía más con Paula, ni con su caos, ni con su capacidad infinita de manipular a todos los que tenía cerca, empezando por mí. La mediadora me sugirió que no la confrontara más, que siguiera actuando con normalidad mientras iniciábamos el proceso legal. Así lo hice. Pero no fue fácil. Vivir con alguien que no sabe que le estás preparando una salida es como dormir con un animal herido. Puede volverse salvaje en cualquier momento. Empecé a notar más cosas. Cuando llegaba del trabajo, a veces encontraba mis cosas cambiadas de lugar. Mis libros, mis papeles importantes, incluso algunos recibos que había dejado sobre el escritorio, desaparecían o estaban revisados. Un día encontré mi laptop abierta en la cocina, cuando yo sabía que la había dejado apagada. Sospeché que Paula estaba husmeando, y confirmé mis sospechas cuando entré a la aplicación de mi banco desde otra computadora y vi que habían intentado cambiar la contraseña. Por suerte, no lo logró. Pero eso ya no era solo invasión. Era una violación total de mi privacidad. Le instalé una cerradura a la puerta de mi cuarto y ella lo tomó como una agresión directa. ¿Y ahora para qué cierras con llave, eh? ¿Qué estás ocultando? Mi paz mental, Paula, le respondí, sin levantar la voz. Algo que tú me quitaste hace mucho. A partir de ahí, todo empeoró. Paula empezó a ser agresiva de forma más directa. Me dejaba notas sarcásticas en el refrigerador. Cosas como, gracias por no comprar papel de baño otra vez, reina egoísta. O adivina quién se comió tu yogurt. Spoiler, yo. Parecía una adolescente vengativa. Y lo peor es que a los ojos de los demás, seguía siendo la pobrecita. Mis padres seguían insistiendo en que fuera paciente. Mis tías me escribían para recordarme que la familia es lo más importante. Y Paula se encargaba de alimentar esa narrativa en redes sociales, publicando fotos con frases como en casa de mi hermana, intentando sanar. Acompañadas de selfies con carita triste. Una mañana, me despertó el timbre. Era un mensajero. Me traía una carta certificada. Era de un abogado. Paula me estaba demandando. Sí, me demandó. Alegaba que había un acuerdo verbal de arrendamiento y que yo quería desalojarla de forma injusta. Decía que tenía pruebas de que vivía ahí con permanencia, estabilidad y contribución, aunque jamás puso un peso para el mantenimiento de la casa. Lo que ella llamaba contribuir era haber comprado una pizza una vez cada 3 meses. Me senté en el sofá, con la carta en las manos, sin saber si reír o llorar. La misma persona que decía que yo era un egoísta por no dejarla vivir en paz, ahora me atacaba legalmente para quedarse en mi casa. Ahí me cayó el 20. No era solo una invasora, era una oportunista. Una que había sabido leer perfectamente mis debilidades y usarlas en su favor. Afortunadamente, yo ya había previsto ese movimiento. Mi abogada me tranquilizó. Me dijo que ella no tenía cómo probar ese supuesto acuerdo verbal,
que las pruebas estaban de mi lado, y que lo único que había hecho Paula era complicar más las cosas para sí misma. Pero aún así, el proceso iba a ser lento. No se trata solo de tener la razón, se trata de demostrarla. Con tiempo. Con pruebas. Con paciencia. Durante las semanas siguientes, el ambiente en la casa se volvió irrespirable. Paula sabía que algo estaba pasando. Aunque no sabía exactamente qué, podía oler la tensión. Se volvió más grosera, más hostil. Un día me empujó cuando pasé cerca de ella en la cocina. Otro día me aventó una taza, vacía, por suerte, y me gritó que ojalá me muriera sola. Y ahí fue cuando decidí poner una denuncia por violencia verbal y psicológica. Lo hice temblando, con culpa, con miedo de arrepentirme. Pero también con la firme certeza de que no podía seguir siendo una prisionera en mi propia casa. Mi abogada me ayudó a gestionar una orden de restricción temporal, alegando el riesgo emocional y psicológico. No fue fácil conseguirla, pero funcionó. Un juez autorizó que Paula debía salir de mi domicilio durante el tiempo que durara el proceso, mientras se resolvía el tema del desalojo. No era definitivo, pero sí era un primer paso. Uno enorme. Cuando llegaron los oficiales a notificarla, Paula hizo un show de proporciones épicas. Lloró, gritó, dijo que yo era una manipuladora, que la había engañado, que solo la quería fuera porque tenía envidia de que ella era más joven y libre. Me insultó frente a los policías, me dijo que ojalá la vida me cobrara todo lo que le estaba haciendo. Los vecinos salieron a mirar. Fue una humillación pública. Pero yo me quedé en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, me negué a justificarme. Me negué a llorar. Me negué a dudar. Paula hizo las maletas entre gritos, y se fue sin mirar atrás. Esa noche dormí sola en mi casa por primera vez en casi 2 años. No te miento, dormí como un bebé. Pero esto no se acababa ahí. Porque Paula, al día siguiente, fue directo con mis padres. Les contó su versión, llena de mentiras. Que la eché a la calle, que no le di tiempo, que tenía otras intenciones. Que yo estaba planeando vender la casa y por eso quería sacarla. Mis padres, como no, me llamaron furiosos. ¿Cómo pudiste hacerle eso a tu hermana? Porque no es mi responsabilidad salvarla toda la vida, les dije con la voz rota. Porque esa casa es mía. Porque quiero recuperar mi vida. ¿Eso está mal? Mi mamá lloró. Mi papá colgó. Y yo sentí que acababa de romper con todos. Pero por primera vez, me sentí libre. Cuando Paula se fue, mi casa quedó en silencio. Un silencio profundo. No ese tipo de silencio incómodo que te aprieta el pecho, sino uno que respira contigo. Que te acompaña. Que te devuelve el aire que no sabías que habías perdido. Me senté en el sofá, en el mismo lugar donde ella se burlaba de mis series, donde dejaba sus vasos sucios, y me sentí como si lo estuviera conociendo otra vez. Como si por fin me reencontrara con algo que era mío. Esa noche no prendí la televisión, ni la radio, ni nada. Solo abrí las ventanas, me serví una taza de té y me quedé mirando la casa. Las paredes, las fotos, las plantas que yo misma había descuidado por andar apagando incendios emocionales ajenos. Y lloré. Pero no de tristeza, sino de alivio. Como si todo mi cuerpo soltara una carga que había llevado encima por años. Pero el verdadero problema no fue Paula. No. Lo que más dolió, lo que más me costó sanar, fue el juicio de los demás. Porque en esta sociedad, cuando eres la hermana responsable, se espera que lo seas eternamente. Que no pongas límites. Que siempre tengas espacio, paciencia, comprensión, y una cama extra por si alguien más arruina su vida y necesita acomodo. Mis padres no me hablaron por semanas. Mis tías dejaron de invitarme a las reuniones familiares. En el chat de la familia, que antes se llenaba de memes y felicitaciones, ahora solo había silencio cuando yo escribía algo. Me convertí en la villana de la historia. La que echó a la hermana a la calle. Nadie preguntó cuántas noches pasé llorando. Nadie se interesó por saber cuánto me costó emocional y económicamente sostener esa situación. Solo vieron a Paula llorando,
con sus palabras teatrales y su eterna habilidad para dar lástima. Pero yo no me arrepentí. Jamás. Porque por primera vez en mi vida, me elegí a mí. Pasaron los meses. El proceso legal continuó su curso, pero con la orden temporal ya no había mayor peligro de que Paula regresara. Al final, no presentó pruebas contundentes de ese supuesto acuerdo verbal. Su demanda fue desestimada y ella quedó fuera de toda reclamación. La casa seguía siendo legal y moralmente mía. No solo por los papeles, sino por derecho de paz. De esfuerzo. De dignidad. Un día, mi madre me llamó. Fue una conversación fría. Me preguntó si estaba feliz de haber destrozado a tu hermana. Le respondí que sí. Que si eso era lo que pensaban, entonces sí, estaba feliz. Porque había destrozado la idea de que yo tenía que sacrificarme para siempre por los errores de otros. Colgó sin decir adiós. Y por primera vez, no lloré después de colgar. Poco a poco, empecé a reconstruir mi vida. No como quien limpia después de una tormenta, sino como quien reforma desde los cimientos. Volví a pintar las paredes. Reacomodé todo. Compré un sofá nuevo. Planté nuevas flores en el jardín. Y más importante aún, empecé a decir que no. No, no puedes venir a quedarte unos días. No, no puedo prestarte dinero en este momento. No, no tengo que explicarte por qué decidí lo que decidí. Aprendí que poner límites no es violencia. Es amor propio. Y que el que se ofende cuando le marcas un límite, es porque estaba acostumbrado a abusar de ti. Paula encontró otro lugar donde vivir. Se fue a casa de una amiga, luego con una pareja. No lo sé con certeza. Me bloqueó de todas sus redes. Sé que aún habla mal de mí, que su versión sigue circulando entre conocidos. No me importa. Que cuente lo que quiera. Yo tengo mi verdad. Mi paz. Mi casa. A veces me preguntan si me arrepiento de no haberla sacado antes. Y no sé qué responder. Quizás sí. Quizás debía hacerlo antes de perder tanto. Pero también pienso que si no hubiera pasado todo lo que pasó, nunca habría aprendido lo que tenía que aprender, que no importa cuánta sangre compartas con alguien, si esa persona solo viene a destruir lo que construyes, tienes todo el derecho y el deber de cerrarle la puerta. Hoy duermo tranquila. Mi casa huele a café por las mañanas. Mi ropa está doblada como a mí me gusta. Mis domingos son silenciosos y mis noches son mías. No hay gritos. No hay sarcasmos. No hay drama. Y cada que alguien me llama egoísta, sonrío. Porque si querer vivir en paz es egoísmo, entonces ojalá todos lo fuéramos un poco más.